No. Yo creí que era el año pasado. Bueno, si no tienen alguna pregunta. ¿Tu nombre cuál es? Ah, perdón. Mi nombre es Mario Enrique Quintana. ¿Sí? Yo soy profesor en matemática y licenciado en matemática, ¿sí? Y especialista en docencia. O sea, lo mío es matemática, no tanto estadística. ¿Sí? Fuimos por el lado de la estadística porque tenemos especialistas en la estadística. Con un grupo de docentes agarramos estadística, estamos dando estadística en varias. Bien, pero hace mucho que estamos hablando. ¿Alguna pregunta más? Una llave. Sorteamos. Ahí encontró el señor. ¿Está? Para subir el material también, si quiere considerarlo, puede crear una carpeta en el Drive y pide por hoja los correos y lo invita. Entonces en esa carpeta ¿quién se puede ocupar de eso? Yo le doy, mando a un correo, ¿sí? la guía, tengo la guía, ¿sí? Mando un correo y es uno que se ocupe de levantar a lo que ustedes llaman Drive. Yo no hago eso. No es porque no lo tengo. Ahí, Marcelo. Entonces, juntemos los correos. ¿Sí? Y ahí yo le paso entonces a él y él que levante al Drive, ¿no? Yo no hago porque no tengo tiempo, sinceramente. Le voy a mentir, les voy a decir, profe, ¿cuándo levantar y cuándo levantar? ¿Sí? Hay que estar sentado y hay que cargar los correos. ¿Sí? Ahí va a pasar la hoja, entonces ponen el correo. Yo le paso a Marcelo y él va a levantar el. ¿Estamos? Bien. El paso de levanto los power, todo lo que. ¿Estamos? Bien. Vamos a comenzar. Entonces, ante cualquier duda que tenga, paran y preguntan. Yo de esta manera igual le voy a ir preguntando, para que no se me duerma. Bien, vamos a comenzar con la unidad número 1. Si bien para nosotros la unidad número 1 se denomina estadística, introducción a la estadística. Acá yo le puse eso, porque le voy a explicar por qué, como unidad número 1. La pregunta sería, una pregunta que quiero hacer es, si alguno dio estadística en la secundaria, si dio estadística. Realmente no damos como materia estadística en la secundaria, sino que dentro de matemática nos daban estadística. Por lo menos yo me acuerdo en quinto año que yo daba clases, comenzaba con matemática, después dentro de matemática le daba estadística. ¿Alguno dio estadística? No hizo ni un gráfico de barra. Hicieron gráfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, eso ya es la estadística. ¿Sí? Una parte de la estadística. ¿Sí? No sacaron promedio. ¿Sí? Promedio realmente sacan cuando quieren saber a ver si me dio o no la materia. ¿Sí? Bueno, eso no es estadística, eso es ver cómo me salvo. ¿Sí? Pero sacar promedio, sacar moda media, eso también es estadística. En un momento lo habrán hecho. Nos cuesta nomás recordar eso porque no le damos importancia. Para nosotros matemática es solamente hacer las operaciones y sobre todo si son difíciles, eso es matemática. ¿Sí?
Pero dentro de la matemática, ¿sí?, está estadística. ¿Sí? Matemática tiene como, es un área, una ciencia, digamos, que tiene un objeto de estudio. Toda ciencia que tiene, toda disciplina o área, que tiene un objeto de estudio es una ciencia. ¿Sí? Tiene que estar bien establecido. Bueno, la matemática lo tiene. Dentro del área de matemática, la ciencia matemática, tenemos varias disciplinas, ¿tá?, como álgebra, ¿sí?, está aritmética, ¿sí?, matemática discreta, ¿sí?, análisis matemático, geometría. Son todas disciplinas de la matemática, que son un montón, nosotros no conocemos, hay topología, importante las áreas que hay, ¿no? Cuando más elevado, más áreas, más disciplina aparece. Y estadística es o fue una disciplina de la matemática. ¿Sí? Hoy en día como que se está desprendiendo la matemática, pero por ahí imposible, dado que necesita la matemática muchos conceptos y propiedades que utiliza la matemática. Entonces no se desprende. Pero los estadísticos están intentando hacer independizarse de la matemática, pero no son considerados todavía como ciencia, ¿no? La estadística. Sí, uno dice, bueno, pero ¿qué disciplinas tenemos dentro de la estadística? Y hasta ahora tenemos la probabilidad y alguna otra estadística que yo lo voy a nombrar. ¿Sí? Pero se está desprendiendo de la matemática, todavía es una parte, un apéndice, digamos, de la matemática, necesita la matemática. Entonces vamos primero a definir qué es estadística. ¿Sí? Estadística, ¿sí?, fíjense que nos define como una ciencia, dice, es el método científico, ¿sí?, o sea, como un conjunto de procedimientos, pasos, etapas, ¿sí?, pero que están de alguna manera fundamentadas científicamente. ¿Sí? O sea que no son pasos que se dan solamente y no tienen sentido, sino que de alguna manera el fundamento científico lo tiene. Que se ocupa de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos. ¿Sí? Eso generalmente se hace, eso lo vemos nosotros, ¿no? Cuando tenemos un conjunto de datos, decimos, bueno, ¿qué hacer con ese conjunto de datos? Y hay que trabajarlo, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Ya vamos a analizar, no, es necesario seguir unos pasos. ¿Sí? ¿Por qué? Y esos fundamentos los da el por qué en forma científica. Bien, analizar e interpretar datos para ayudar a una toma de decisión más efectiva. ¿Sí? Es lo que hace la estadística. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿para qué necesitamos la estadística? ¿Quién lo usa? Hoy en día lo utiliza todo el mundo. ¿Por qué? Porque ayuda justamente a tomar decisiones. Un ejemplo, ¿sí?, concreto. Hoy sabemos que existe en Argentina lo que se llama la asignación universal por hijo, ¿sí?, la UACH. ¿Cómo surgió esto? O sea, porque además de ser política, ¿sí?, surgió en realidad por una necesidad que fue conclusión de hacer una estadística. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? El Estado, ¿sí?, realmente el que más hace estadística, ¿sí?, recopiló datos con respecto a los chicos, los niños. ¿Sí? Porque esto no es, la asignación no es solamente para los padres, en realidad es para los chicos, se llama asignación universal por hijo. ¿Sí? Vio, haciendo estadística, concluyó que existía en la Argentina muchos chicos que ni siquiera llegaban a comer, ¿sí?, porque no les llegaba nada. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Adivinando? No, lo hicieron a través de una estadística. Entonces, haciendo todo eso, interpretó esa realidad y dijo, bueno, vamos a tomar esto que sacamos de acá y entonces vamos a tomar esta decisión.
Bueno, esa, digamos, es una de las funciones fundamentales de la estadística. Además, estadística, fíjense, viene de Estado, como cosas del Estado, ¿no? De ahí viene estadística. Porque el primero que utilizó estos métodos fue el Estado. El Estado dijo, bueno, necesito organizarlo. ¿Sí? No ahora, ¿no? Desde hace mucho. Necesito organizar. ¿Cómo me organizo? Y necesito saber, cuántas tierras tengo, ¿sí? Cuántos habitantes tengo, ¿sí? Un montón de datos que de alguna forma había que analizar, o sea, en realidad, tener todos esos pasos para analizar y organizar el Estado. ¿Sí? De ahí viene estadística. ¿Tá? Bueno, hoy en día, ¿sí? La estadística va dirigida a las distintas áreas, por eso ustedes van a escuchar bioestadística, psicoestadística, un montón de nombres que en realidad lo que es la estadística aplicada a cada área, pero no pierde su fundamento, ¿sí? Los pasos. Bien. ¿Quién usa estadística, no? Pues, ¿para qué tenemos esta materia nosotros? ¿Sí? Lo primero nos preguntamos, y esto se pregunta a todo el mundo, ¿sí? Porque como le dije, hasta los psicólogos tienen estadística, y eso que a ellos no les gustan los números, por algo se pusieron a estudiar psicología, ¿sí? Pero es necesario, ¿sí? Todo el mundo utiliza estadística, ¿no? Fíjense, los psicólogos, los psicopedagogos, los contadores, ¿sí? Ustedes, porque de alguna forma debemos organizarnos e interpretar una realidad que no es tan sencilla, sino que es compleja y infinita alguna vez. Entonces uno dice, ¿cómo me organizo y cómo puedo conocer esta realidad tan grande? Y la estadística nos da esta herramienta. ¿Okay? Tenemos varias etapas dentro de la estadística. ¿Sí? Como dijimos, es un método científico. ¿Sí? Si es un método, debe tener etapas. ¿Sí? Y estas son las etapas del método estadístico. La estadística sí o sí sigue estas etapas. Es decir, tengo un conjunto de datos, digo, bueno, ¿cómo voy a trabajar esos datos? ¿Sí? Que más allá le podemos ver de dónde sacamos esos datos. Vamos a suponer un conjunto de datos. ¿Sí? Obviamente esos datos no están desparramados, tirados, yo tengo que ir a juntarlos. ¿Sí? Realmente yo lo tengo que recopilar, juntar esos datos. ¿Cómo se recopila esos datos? Y ustedes ven, por ejemplo, que se hacen encuestas, se hacen entrevistas, ¿sí? Son maneras de recopilar los datos. ¿Sí? En esta etapa de la recopilación, ¿sí? Justamente consiste en esto, ¿sí? En juntar, recopilar datos utilizando diversos instrumentos. Uno de los instrumentos que más se utiliza, por ejemplo, una encuesta. ¿Sí? Uno porque es la más sencilla y todo el mundo por ahí lo hace en una encuesta, ¿no? Tiene que marcar. Una entrevista es medio difícil, porque una entrevista abierta, por ahí nadie se quiere sentar a hablar con un entrevistador para que le saquen datos, ¿sí? Porque pérdida de tiempo, realmente no hacen una encuesta, ¿sí? Y en ocasiones se utiliza cuestionarios, ¿sí? ¿Cuántas veces nos la han llamado por teléfono para preguntarle, no sé, a quién votaste? ¿Sí? Generalmente no preguntan eso, preguntan otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué partido simpatizás? O sea, son preguntas para recopilar datos. ¿Sí? Bueno, esa etapa también se ocupa la estadística. ¿Sí? Nada más que nosotros, por ejemplo, no vamos a hacer eso. ¿Sí? Es decir, no vamos a diseñar encuestas, pero sería bueno también aprender a diseñar encuestas porque para recopilar datos necesito hacer la encuesta. ¿Sí? O la entrevista. Bueno, toda esa etapa de recopilación también la tendríamos que dar nosotros, o sea, ir a hacer ese instrumento y vamos y recopilamos esos datos. ¿Sí? Eso cuando estamos hablando de personas, ¿sí? Pero una vez
qué sé yo, queremos saber, a ver, el número de mosquitos, ¿sí?, en la ciudad de Formosa. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo recopilamos los datos? Y dice, eso no se puede hacer, sí se puede hacer. ¿Sí? Existe manera, y cuando nosotros estudiamos el tema de dengue era, que eso fue hace como 6, 7 años, justamente se construyeron trampas de mosquitos y de esa manera se pudo saber la cantidad de especies de mosquitos que existe en la ciudad. Entonces, por ahí uno solo, que era Aedes, no, hay infinitas, un montón hay, no recuerdo, pero hay un montón de especies. ¿Sí? Y algunos son vectores de enfermedades. Pero de esa manera se recopilan, fíjense cómo se recopilan los datos. Hay diversas maneras para recopilar datos. Bueno, eso es recopilación. Luego tengo ese montón de datos, que están, algunas veces son infinitas, son muchas. ¿Sí? Las tengo que organizar esos datos. ¿Cómo las organizo? Y organizar significa clasificarlas. ¿Sí? Poner de un lado de acuerdo a las necesidades, bueno, acá van las mujeres, acá los varones, ¿sí? O las clasifico por área, por ciudad, ¿sí? Las organizo. Eso es organizar los datos, o sea, clasificarlos. Eso también es parte de la estadística, le corresponde a la estadística hacer con esos datos. O si no queda muy disperso y es muy grande. Porque algunas veces trabajamos con muchos datos y es necesario organizarlos. ¿Sí? Presentación. Luego esos datos, una vez que lo organizo, ¿sí?, debo presentar esos datos. ¿Qué es presentar? Y es lo que realmente ustedes ven en los diarios, en las revistas. ¿Sí? Cuando no queremos leer un diario o una revista, y bueno, busco los dibujitos para, ¿sí?, porque a veces tiene dibujo. Y cuando es distinto que te informen, ¿sí?, sobre los datos de una población donde tenés que leer, y cuando te dan un gráfico de barra o una torta, preferís leer el gráfico de torta o el de barra o un cuadrito antes que estar leyendo todo. ¿Sí? Porque a simple vista ya en una torta, ¿sí?, en un gráfico de barra ya ves todo. El otro tenés que leer todo, ¿no? Y no tenés tiempo para leer. ¿Sí? Bueno, esa es presentación de los datos. A los datos los puedo presentar de diversas formas. Como texto, ¿sí?, o gráficos, o en una tabla. ¿Sí? Esas son las formas de presentar los datos. Y generalmente buscamos para presentar los datos cosas que atraiga al lector a quien queremos informar. ¿Sí? Y entonces esos datos los presentamos de forma que sea más atrayente. ¿Sí? Y utilizamos gráficos. En la mayoría de los casos. Muy poco utilizamos texto. Encima, para tener un texto estadístico hay que cumplir con ciertas condiciones. Bueno, y o las tablas, por los cuadros, eso ya lo vamos a ver. Bien, eso es presentación. Análisis. El análisis de los datos. Yo tengo ese conjunto de datos, tengo una tabla, ¿y qué quiero averiguar? No sé, el promedio de edad de los habitantes o promedio de edad de los estudiantes de la UNAM. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar el promedio. ¿Sí? Tengo que ver también el grupo etario. ¿Sí? Es decir, si yo quiero sacar el promedio de edad, yo voy a ver que hay gente mayor, gente menor. O sea, tengo que sacar todo eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y estoy analizando. ¿Sí? Lo estoy sacando el promedio, lo estoy volviendo a clasificar de alguna forma. Estoy viendo cómo se comporta ese grupo de datos. ¿Por qué? Porque veo que hay una gran concentración de estudiantes entre 18 y 20 años y una menor concentración de estudiantes con más edad. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy analizando los datos. Y eso ya es un informe. ¿Sí? Que puede pasar así, porque a lo mejor no pasa así. La concentración de la edad resulta que está en los 25 o 26 años. Y hay menos de más chicos y menos de más grandes. Eso es análisis de los datos. ¿Sí? Y por último, la interpretación.
¿sí? ¿Qué interpreto? Y los resultados. Saco un promedio, ¿qué significa ese promedio? Saco la moda, o sea, cuando saco un parámetro, ¿sí? La media, por ejemplo, es un parámetro, ¿sí? La mediana es un parámetro. Esos cálculos que yo hago, debo interpretarlos, ¿sí? Interpretar, y eso me lleva a interpretar la realidad. ¿Sí? Si el promedio de edad, supone me dice, bueno, el promedio de edad de alumnos de la Universidad de Formosa, vamos a suponer que es 22 años. Vamos a suponer. Saqué 22 años, y bueno, y me quedo, ya está. No, tengo que interpretar eso. ¿Qué quiere decir eso? Que es una universidad muy joven, con estudiantes muy jóvenes. Y eso que vemos, estudiantes con edades diferentes, pero vemos que se concentran más en esa edad. Entonces eso es interpretarlo, no solamente calcular y ya está, sino que tengo que ver para qué me sirve. Eso es interpretación de los datos. Eso también hace la estadística, ¿sí? Y ayudado por la probabilidad, lo hace más fácil, lo hace más interpretativo y mejor todavía. Eso ya es probabilidad, que nosotros lo vamos a ver en la última unidad. Justamente lo que vamos a hacer es ver eso, la correlación entre estadística y probabilidad. Bueno, tenemos dos tipos de estadística. Esto es necesario, el tema de las dos tipos o clases de estadística, porque vamos a ver a qué nos vamos a dedicar nosotros, a qué estadística. Esta, la estadística descriptiva, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Fíjense, un conjunto de métodos para organizar, resumir y presentar los datos. ¿Sí? Es como que toma una parte del método científico a la que se refiere la estadística, de manera informativa o de manera descriptiva. ¿Sí? O sea, como que la estadística descriptiva más tiene objetivo de informar. O sea, lo presenta y ya está. No es tan así, pero es una de sus funciones, su objetivo. O sea, recopila los datos y dice, bueno, lo voy a presentar en un cuadro, en un gráfico. ¿Sí? Pero eso dice resumir. Y el resumir no significa solamente hacer una síntesis. No, resumir significa encontrar parámetros. Ya le había dicho que parámetros, por ejemplo, es la media. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la media, el promedio? El promedio, ¿cómo se saca? Suma todos los datos y lo divide. Lo que hace es resumir. ¿Sí? Eso es resumir. O sea, tomar un parámetro y ese parámetro resume toda la información con respecto a todo ese conjunto de datos. Bueno, eso hace la estadística descriptiva. ¿Sí? Y luego lo presenta. Bueno, mediante gráfico, análisis de cálculo, la estadística descriptiva hace cálculo, o sea que nosotros vamos a tener que hacer eso. ¿Sí? Por eso les sugiero calculadoras, ¿sí? Mucho cálculo. El propósito central de la estadística es mostrar características de un determinado fenómeno, ¿sí? Que ya o va a suceder, o está sucediendo, o sucedió, o pasó. O sea, es mostrar, como dice ahí, quiere mostrar esa característica. Eso se llama descriptiva. ¿Sí? Describe esta estadística, da a conocer esa realidad o ese fenómeno. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué fenómeno? O sea, los fenómenos no solamente son fenómenos físicos o químicos. ¿Sí? Cualquier situación que cambia es un fenómeno. ¿Sí? Porque vamos a suponer que este año hayan ingresado una cierta cantidad de alumnos en primer año y resulta que el año que viene comenzamos con la mitad, ¿sí? De los que ingresaron. O sea, el 50% de los que ingresaron este año ingresan el año que viene. Bueno, algo pasó ahí, pero eso es un fenómeno.
algo pasó. ¿Por qué este año ingresaron tanto y el año 2018 ingresan menos? Y algo pasó. Eso es un fenómeno. ¿Sí? Lo que hace la estadística y estudia a ver qué pasa. ¿Cómo? Y a través de los métodos. Y describe ese riesgo. ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Sí? La mayoría de los estudiantes por la situación económica, porque tienen que trabajar, etc. ¿Sí? A eso se refiere, digamos, lo que dice acá. Y la otra estadística es la estadística inferencial. ¿Sí? La estadística inferencial. ¿Sí? Conjunto de métodos utilizados para saber algo, ¿sí? De una población, ¿sí? De una población basándose en una muestra o en lo que ocurre en una muestra. Esa parte es importante, ¿no? Porque en eso se basa, digamos, la estadística inferencial. ¿Sí? Fíjense que al propósito señalé ahí dos conceptos sí, que están en rojo. ¿Cuáles? Población y muestra. Eso no estaba antes. ¿Sí? No estaba ni siquiera en el concepto de estadística, ni en la estadística descriptiva, ni en los métodos. ¿Sí? Acá aparecen dos conceptos fundamentales: población y muestra. Fíjense lo que dice: conjunto de métodos, puede ser los mismos métodos que usamos, presentación, todo, utilizado para saber algo, ¿sí? O inferir algo acerca de la población, pero partiendo de la muestra. ¿Está? Permite proyectar los resultados obtenidos de una muestra a toda la población presentada. Y van a seguir copiando. Vamos a tomar eso, si no, yo creo que a lo mejor no se entiende. Yo creo que me quieren preguntar, pero no se animan a preguntar. O si no se entiende qué es lo que es estadística inferencial, y es muy importante. Y es la que más se utiliza. Los estadísticos utilizan bastante. Es más, las consultoras, ¿sí? Esa que ustedes, si alguna vez se sentaron frente a un televisor y más en la noticia, van a escuchar decir, por ejemplo, sobre los resultados de las elecciones. Ya de antemano, ¿sí? Dice, bueno, antes de las elecciones ya sabemos más o menos las encuestas cómo van. Y eso hacen las consultoras, ¿sí? Que se dedican a eso. ¿Ya? Se dedican a hacer estadística. ¿Sí? Bueno, ellos son, digamos, los que hacen estadística inferencial. No lo hacen bien nomás porque siempre los resultados que dicen nunca se dan. ¿Sí? O se da en un 50, 40%. ¿Sí? Bueno, ellos hacen estadística inferencial. Fíjense, hablaban de la estadística inferencial de dos conceptos fundamentales: población y muestra. Vamos a ver qué es población. De paso, ya es un concepto fundamental y que está en la unidad número 1. Población, dice, es un conjunto, ¿no? Puede ser finita, infinita, que lo vamos a ver, acá lo puse, finita, infinita, conjunto, finita o infinita, de todos los posibles, ¿sí? Todos los posibles individuos, vamos por ejemplo posibles, individuos, objetos o medidas de interés. ¿De interés para quién? Y para el que va a estudiar, y el que va a investigar. Uno dice, bueno, pero esto no está bien definido. Y no, porque la población surge de acuerdo al objetivo que vamos a perseguir. ¿Sí? Vamos a suponer, como yo decía, el de las consultoras. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es
justamente informar a ver quién va a ganar, quién va a salir último en la elección. Entonces, a qué individuo, a qué conjunto de individuos le va a estudiar? Y a los que votan. A todos los que votan de una provincia o del país. Entonces, su población, ¿cuál va a ser? Todos los habitantes que están en condiciones de votar del país. ¿Sí? Esa va a ser la población. ¿Ya? ¿Puede cambiar la población? Sí, porque a lo mejor mi estudio es otra cosa. Hoy le decía, bueno, quiero saber el promedio de edad de los alumnos de la Universidad de Formosa. Eso quiero saber, ese es mi objetivo, ese es mi interés como investigador. Por eso dice acá, de interés. Si ese es mi interés, mi objetivo, ¿sí? Conocer el promedio de edad de los alumnos de la Universidad de Formosa, entonces mi población, ¿quién sería? Los alumnos de la Universidad Nacional de Formosa, ¿sí? Que están cursando en el 2017, ¿sí? Es importante, porque en el 2018 ya no van a ser los mismos alumnos, ¿sí? Va a cambiar, ¿no es cierto? Va a haber nuevos alumnos, otros se van a ir, otros van a venir, ¿sí? Entonces, cuando se establece la población, a una vez se coloca la variable espacio y tiempo. ¿Sí? Espacio es decir, ¿en dónde? Bueno, si se dice Universidad de Formosa, no hay otra Universidad de Formosa. ¿Sí? Entonces digo ahí, ¿de dónde? Y el tiempo, ¿qué año? ¿Sí? O qué año, qué mes, o qué día. Eso es población. ¿Sí? Y acá, ¿finita o infinita? ¿Sí? Esta clasificación lo tienen algunos autores, ¿no? Lo clasifican y diría que es, en mi caso diría que es importante. ¿Sí? Porque no es lo mismo tener una población finita que infinita. ¿Qué creen que sería para usted una población finita? Está terminada. Bien. ¿Qué podemos conocer? El límite, la cantidad, el límite exactamente. Podemos saber la cantidad de lo que van a formar parte de la población. ¿Sí? Es decir, yo digo, los alumnos, quiero estudiar el promedio de edad de los alumnos de la Universidad de Formosa. Ustedes me dijeron, bueno, son todos los alumnos de la UNAP y de este año. ¿Podemos conocer cuántos alumnos hay? Sí, puede haber registro. Hoy pregunto en todo caso, si no lo tienen por la universidad, lo deben tener por facultad. Preguntan las facultades, lo sumo y ya está, y tengo. ¿Sí? ¿Es infinita? ¿Cuándo no es finita? ¿Sí? O sea, cuando es innumerable. Cuando no conozco ningún instrumento o elemento donde esté establecido toda la cantidad de elementos o individuos que forman parte de la población. ¿Sí? Un ejemplo. Los mosquitos. Exacto. ¿Sí? La cantidad de mosquitos acá nomás, ¿sí? En el terreno de la Universidad de Formosa. ¿Se conoce? No. ¿Sí? Todo aquello que se puede conocer, ¿sí? Por más que no esté en algún lugar, ¿sí? Es finita. Es el ejemplo, típico caso, el ejemplo de cuántas casas hay en la ciudad de Formosa. ¿Sí? Y no lo sabemos, ¿sí? Porque no hay ningún lado, todos buscamos y no hay ningún lado. Pero se puede saber. ¿Cómo? Y puedo saber, por ejemplo, cuántas casas hay por manzana, ¿o no? ¿Sí? Puedo saber cuántas manzanas hay en un barrio. Ustedes que son muy buenos matemáticos, yo sé cuántas casas hay en cada manzana, cuántas manzanas hay en cada barrio, puedo saber la cantidad de casas que hay en el barrio. ¿Sí? Puedo conocerlo, por más que no esté en ningún lado. Eso sería finita. ¿Sí? Cuando puedo conocerlo de una forma, ya le voy a decir por qué esta clasificación. ¿Sí? Es necesaria. Infinita e infinita. ¿Sí? Muestra, es una muestra, una porción
Y acá disculpen que me faltó una palabra importante, una porción o parte representativa, ¿sí?, de la población de interés. ¿Sí? Parte o porción representativa de la población. ¿Sí? Esto es como... a ver. Población, ¿sí?, sería, puede decir, habíamos dicho, todos los alumnos de la Universidad Nacional de Formosa, ¿no? Todos estos son en mi población. Bueno, no puedo trabajar con todos los alumnos, porque vamos a suponer que son 10.000 alumnos. Y yo quiero saber promedio, tendría que preguntar a los 10.000 alumnos a ver cuántos años tiene cada uno. ¿Sí? Por dar un ejemplo, ¿eh? No es tanto para preguntar una sola cosa. ¿Sí? Son 10.000. Y resulta, y encima necesito saber urgente para ayer esa información. ¿Sí? Y eso va a ser costoso y muy trabajoso. Y estoy yo solo. Entonces, ¿qué hago? Y voy a tomar una muestra. ¿Sí? Tomo una muestra. ¿Puedo tomar una muestra? Sí, puedo tomar una muestra. Pero esa muestra tiene que ser representativa. ¿A qué me refiero con representativa? Y esta idea, ¿no?, que tenemos ya. Cuando elijo una muestra, no es que digo, bueno, acá están todos los alumnos de la Universidad de Formosa, acá están los de la Facultad de Humanidades, acá está de Economía, ¿sí?, acá está de, ¿qué me falta? Recursos, ¿sí?, y vamos a incluirle a otros, Instituto de la Una Blanca, ¿sí? Bueno, tanto, y digo, bueno, voy a tomar esta muestra. ¿Sí? Tomo, esa va a ser mi muestra. ¿Sí? Cuando tomo esa muestra, bueno, no es esta idea de tomar la muestra, o sea, como que sacarle un pedazo. ¿Sí? No, la idea de muestra, bien lo dice, tiene que ser representativa esa porción. ¿Qué quiere decir representativa? Que acá puede ser que no sea representativa, no estoy eligiendo todos los de la Facultad de Economía. ¿Sí? Y los otros, entonces esa muestra que estoy tomando no es representativa. Yo solamente estoy eligiendo la parte más cómoda. ¿Sí? Y a lo mejor ahí están yendo, si quiero sacar promedio de edad, en esa facultad van todos los más jóvenes. ¿Sí? Y al sacarlo el promedio no me va a representar a toda la población. Entonces la muestra que elegí no es útil, no me sirve, no es representativa. Entonces, no sería esta idea, sino que estamos hablando de una muestra que lo pondríamos más o menos por acá y diríamos esto. Tomo, ¿quiénes van a formar parte de la muestra? Bueno, tomo uno de acá y lo pongo acá en la muestra. Tomo uno de acá, lo pongo en la muestra. Tomo uno de acá, ¿sí? Y ahí es más heterogéneo. ¿Sí? Y estoy eligiendo una muestra que es más representativa. Lo estoy sacando de cada lugar, ¿sí?, de cada facultad, si quiere, de cada carrera, ¿sí?, de cada curso. ¿Sí? Entonces es más representativa. Entonces, eso sería una muestra. ¿Sí? Esa tiene que ser representativa. Un ejemplo concreto de muestra, ¿sí?, es cuando ustedes se van a las 4 a las 5 de la mañana a sacarse sangre, o no van a esa hora, ¿no? Se van a sacar sangre. Y obviamente, cuando van a sacarse sangre o hacer un análisis, cuando el médico quiere saber, a ver cómo está tu cuerpo, entonces le dice, tenés que hacer este análisis. Obviamente, para averiguar eso, te manda a hacer extracción de sangre, ¿no? Te va a hacer un bioquímico, te hace un análisis de esa sangre, pero para averiguar a ver qué pasa en todo tu cuerpo, no te saca toda la sangre, ¿sí?, o te saca toda la sangre, no, te saca una muestra, una parte, ¿sí?, una muestra. Bueno, ese es un ejemplo concreto
es una muestra, ¿sí? Algo parecido acá. ¿Sí? Esa muestra de sangre es representativa de toda tu sangre, porque ahí me va a dar toda la información que necesito sobre qué es lo que te está pasando o no te está pasando. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo. Este me tiene que dar información sobre todo esto. O sea, lo que saco de acá, ¿sí? Lo que saco de acá, fíjense, lo que saca de la muestra de sangre, no es para la muestra de sangre, es para todo lo que está pasando en tu cuerpo. Bueno, también acá. Eso es inferencia. ¿Sí? Es decir, lo que decíamos estadística diferencial hoy. Por eso me adelanté un poquito. Porque la estadística diferencial es lo que hace el bioquímico. O sea, saca información de una muestra, ¿sí? Es más, infiere algunas cosas, pero no está dando información de la muestra, está dando información de la población. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Por eso que la muestra debe ser representativa. ¿Sí? Es una porción, pero no es como sacar un pedazo de dedo y ya está. Y con eso sé todo lo que pasa. No, eso no es una muestra. ¿Se entiende? Bueno, por eso la idea acá de representativa. ¿Ah? Y por eso volví para acá, porque creo que es importante considerar. Si voy a definir qué es estadística diferencial, tengo que saber qué es población y qué muestra. Más que saber, conocer, tener esa noción. ¿Ah? Ahora sí volvemos. Entonces, dice, permite, acá queda, ¿no? Permite proyectar los resultados obtenidos de una muestra, los resultados que obtengo acá, me permite proyectar a la población. Como había dicho, ¿no? Habíamos dicho, lo que hace el bioquímico, el análisis, lo que saca de acá, esas conclusiones, no es para esa muestra, es para toda la población. Por eso se permite proyectar. ¿Tá? Entonces, en mi caso, dije, bueno, yo no puedo tomar los 10.000 alumnos, ¿sí? Porque tengo que preguntar a todo el mundo y necesito ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo una muestra. Y ustedes pueden preguntar, ¿y de cuánto? Ya vamos a ver eso de cuánto. ¿Cuánto puedo tomar? ¿Sí? Vamos a suponer que puedo tomar 100. Puedo tomar 100. Bueno, esos 100, ¿cómo tiene que ser? Tengo que tratar de que sea de distintas carreras, de distintas facultades, de distintos cursos, ¿sí? De distintas localidades, ¿sí? Pues no todos somos solamente de Formosa, ¿sí? Etcétera. Tengo que tener en cuenta un montón de cosas para elegir los individuos que van a formar parte de la muestra. ¿Sí? Y cuando voy eligiendo, lo voy colocando acá. Bueno, eso es tomar. Tomo esa muestra, bueno, y estos 100, con esto sí puedo trabajar mejor, porque son más chicos. Y son 100, hermano, son 10.000. Tomo 100. Saco el promedio, ¿sí? Y resulta que el promedio, ¿sí? El promedio de edad en esos 100, como le dije, me da 23 años. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, entonces, de la población, ¿ya? Proyecto, yo puedo decir, también toda la población tiene aproximadamente un promedio de 23 años. ¿Sí? Y solamente trabajé acá y no trabajé con todo. Bueno, eso es hacer estadística inferencial. ¿Sí? Obviamente que el hacer esto no es, uno dice, pero ¿cómo puedo hacer? Lo permite dos cosas muy importantes que lo puse ahí abajo. ¿Sí? Eso me permite hacer la probabilidad, ¿sí? Que es una ciencia, una disciplina que ayuda a la estadística a que se pueda hacer esto. Porque si no, esto no tiene como tiene oyente, ¿cómo pues yo puedo tomar una muestra y decir eso? Lo mismo pasa con la bioquímica. ¿Cómo yo tomo una muestra y puedo decir tantas cosas? Y por qué con toda la ciencia en la bioquímica que existe se puede hacer.
Eso está respaldado. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Puedo hacer. Obviamente que cuando tomo una muestra, ¿sí? Puedo cometer errores. Puede ser no ser cierto. Realmente lo no cierto es ínfimo el error. Si tomo bien la muestra y si tomo bien el número de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar 100. A lo mejor 100 no es el adecuado. Trabajar con menos, pero no con 100, porque de 10.000 a 100 es muy chiquito. ¿Sí? Capaz tiene que ser más. O te dejan trabajar con 100, pero lo de probabilidad, ¿sí? Te van a decir, trabaja con 100, pero vas a tener un 10% de error. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100, 10 no va a ser cierto. ¿Sí? O sea, eso te lo dice la probabilidad. Podés trabajar con muestras, pero vas a tener errores. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque trabajamos de la población, trabajamos con una población más chiquita, una muestra más chiquita. Entonces, vamos a cometer errores. ¿Sí? Pero, si ese error cuando es mínimo, mejor. ¿Está? Bueno, eso le pasa a la consultora. ¿Sí? A las consultoras que ustedes escuchan en la tele, ¿no? Cuando dicen, bueno, va a ganar fulano, ¿sí? por 10 puntos, ¿sí? Por 15 o por 20 puntos. Y resulta que cuando vino las elecciones, apenas ganó, ¿sí? O perdió. Pero eso no es una cuestión de que es delito. Obviamente, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es grandísimo, ¿sí? Cuando eligen la cantidad de votantes son casi como 10 millones. ¿Sí? Eligen una muestra, obviamente esta consultora no trabaja con los 10 millones. ¿Sí? Eligen una muestra. Generalmente llaman por teléfono, etc. ¿No? Ahora, cuando seleccionan la muestra, te quería preguntar si usa la estadística inferencial para la probabilidad o lo que están haciendo es la probabilidad. La estadística diferencial la estadística diferencial utiliza los elementos de la probabilidad. ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí. La estadística inferencial utiliza elementos de la probabilidad. ¿Sí? Justamente para justificar eso. ¿Sí? O sea, dice, si por ejemplo yo le decía, si tengo 10.000, elijo 100, ¿por qué elijo 100? Ese por qué, ese fundamento te lo dice la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad también te va a decir cuánto de error vas a cometer. ¿Sí? Cuando acá dice, a ver, acá, cuando decía posible, cuando hablamos de posibilidad, ya ahí entra la probabilidad. ¿Sí? Bueno, la probabilidad es que te va a fundamentar todo, ¿sí? Inclusive los errores que se cometen. Y si entra la probabilidad, justamente la probabilidad no es lo que estudia justamente es lo probable, no lo exacto, lo probable. Por eso, que digamos que acá viene bien este caso. ¿Está? Bueno, decíamos entonces, puede cometer errores. En las consultoras, ¿por qué cometen esos graves errores? Pero no es puede que no sea por el número de muestra, ¿no? Cometen errores porque no se elige bien a quiénes se le encuesta. ¿Sí? Capaz que se le encuestan en una cantidad de grupos que tienen la misma perspectiva, o sea, a quién va a votar y obviamente que va a cometer ese error. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si quiero saber, a ver, si va a ganar un partido amarillo, ¿sí? Un partido azul, por ejemplo, un partido azul, y voy y consulto en una zona donde solamente están todos los azules, obviamente que va a ganar azul. ¿Sí? Mi estadística va a ir por ahí. ¿Sí? Tiene que ser heterogéneo. ¿Sí? Es decir, preguntar por acá, preguntar por allá. ¿Sí? Obviamente que se busca lo más cómodo. Si las consultas son por vía de teléfono fijo, generalmente, y los que no tienen teléfono fijo, ¿sí? Ya está discriminando. Claro, ya estoy dejando de lado, o sea, eso también tiene que ver en la selección. ¿Sí? O sea, cómo tiene que hacer la selección de la muestra tiene mucho que ver. Y eso es lo más difícil, lo más trabajoso. Claro.
calcular cuánto tiene que ser la muestra es fácil. Porque hoy en día existe software, y ustedes mejor que yo lo deben saber, ¿sí? Existe software para calcular cuánto debe ser la muestra. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que si son 10.000, ¿por qué elijo 100? Y existe un software donde dice, bueno, dame estos datos, o sea, cuánto es tu población, cuánto querés tener de error, y yo te digo cuánto tenés que elegir tu muestra. ¿Sí? Eso se hace a través de una fórmula, pero con ese software tiene todo. ¿Sí? Bueno, eso me permite, digamos, elegir la muestra. Eso es estadística inferencial. ¿Sí? Y eso es población y eso es muestra. Que también son conceptos que están dentro de la unidad. Bueno. Y la otra, que hace la estadística inferencial, es lo que todos los veces deseamos. ¿Sí? Que nos diga a ver qué nos va a pasar en el futuro. ¿Sí? ¿Qué va a hacer de nosotros? Bueno, eso lo hace la estadística inferencial. En realidad hace, dice, permite formular conjeturas, ¿sí? O sea, conclusiones, ideas o predicciones de un fenómeno que se producirá en el futuro. ¿Sí? Es lo que ustedes dicen los pronósticos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué sacan los pronósticos de eso? Y no porque ellos adivinan, ¿sí? Sino que esto de acuerdo a ver qué es lo que pasó en 10 años anteriores a esta misma fecha. ¿Sí? Y sacan más o menos un pronóstico, una probabilidad, sobre qué es lo que va a pasar, más las condiciones con respecto a la atmósfera, ¿sí? De esa forma sacar qué es lo que puede pasar de acá a 10, 15 minutos. ¿Sí? Eso nos permite hacer también la estadística inferencial. ¿Sí? O sea, conjeturar no quiere decir que va a ser cosa exacta. ¿Sí? Además, cuando entra la probabilidad, ¿sí? Como le dije, la probabilidad justamente lo que estudia es lo probable, no lo exacto.